Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Tenemos un grupo de Telegram donde podéis uniros para opinar y dar y hacer sugerencias, si no os agobia mucho los grupos, porque siempre hay gente que estas cosas no le van. Pero también podéis comunicaros por medio del mail del programa, primumgradus@gmail.com, y nos podéis escuchar en iVoox, en la radiodelahistoria.com, en Spotify, en Apple Podcast y en no sé qué sitio más. Seguro que si ponéis Primum Gradus me encontraréis en algún otro sitio. Y bueno, y tocaba hablar del socialismo. Inicié hace un tiempo una serie dedicada al socialismo, a las distintas formas de socialismo, y la dejé en Marx, y luego también es cierto que he hablado de Lenin y habría que continuarlo. Y vamos a hablar del socialismo del siglo XX y del siglo XXI, que cambia un poquito las formas, aunque siguen impregnadas del último gran filósofo socialista, que fue Marx. Pues digamos que lo que pasa durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI es que se le dan vueltas a las ideas de Marx y tratan de adaptarlas a una sociedad absolutamente distinta, o bueno, absolutamente no, pero muy distinta a la que vio Marx. Marx, recordamos que tenía una idea base filosófica hegeliana, de dialéctica, de oposición de contrarios, tesis, antítesis, síntesis, tesis: mundo capitalista, opresores del obrero, el proletario es la antítesis, y de la síntesis salía el Estado comunista, de previo paso por la dictadura del proletariado, y después ya llegaba el mundo sin clases y tal, el paraíso en la tierra. Bueno, pues estos autores posteriores a Marx y a la Revolución Rusa querían este mismo ideal, pero se dieron cuenta que había que cambiar algunas cosillas. Y básicamente es una guerra cultural. Y aunque aparentemente en 1989 cayó el muro de Berlín y algunos, como Francis Fukuyama, un escritor, un autor, un pensador neoliberal así extremo y también muy hegeliano, que creía en la tesis y antítesis y la síntesis y estas cosas y la oposición entre contrarios, pues también llegó a la conclusión de que había caído el muro y ya era cuestión de tiempo de que todo el mundo aceptase la democracia liberal y la economía de mercado, que había demostrado que ganaban por goleada. Es la economía, estúpidos, ¿qué más da todo lo demás? Ahora ya no hay ideologías, solo queda economía, y en la economía somos los reyes. Por supuesto, es una visión materialista, pero con otro matiz diferente al marxismo. Y para él también había acabado la historia. Hizo aquel famoso libro del fin de la historia. El comunismo estaba muerto y enterrado, y lo que quedaban eran restos. Y sin embargo, al poco tiempo, revivió. Y bueno, el señor Francis Fukuyama pues sigue por ahí dando conferencias y no parece muy arrepentido de las tonterías que dijo. Y digo que revivió, pero en formas nuevas, porque había mantenido una batalla cultural que muchos de estos prohombres de determinada derecha así descreída y materialista pues habían olvidado. Eso es la economía, estúpidos. Pues no, la economía solo nos sirve. La batalla es cultural, y algunos lo supieron ver, como Gramsci. En este capítulo hablaremos de Gramsci, pero no estará completo todo el combo si no hablamos de otro gran movimiento también cultural, que es la Escuela de Frankfurt. Este es mucho más variado porque engloba varios autores. Seguir un solo autor es mucho más fácil. Al principio pensaba hacer un solo programa en que englobase tanto Gramsci como la Escuela de Frankfurt. Pero vamos, me di cuenta que era una labor titánica. Espero que no se haga muy arduo. He intentado explicarlo muy a la pata llana y hacer un relato de las ideas de Gramsci, un poquito de su vida, para que os hagáis para que tengáis en la mente una síntesis de lo que dijo y cómo ha influido en nuestra vida. Por cierto, el retrato de esta foto robot del mundo de las ideas intelectuales, sí, porque esto va de intelectuales, ya veréis
que intelectual hoy en día o eres de izquierda o no eres intelectual. Cuando pensamos en intelectual, ¿en qué pensamos? Sí, hay un loco de derechas o de lo que se llama derechas que es intelectual, pero son la minoría. Bueno, pues este mundo no estará completo hasta el siguiente programa en que hablaremos de la Escuela de Frankfurt. Aquí nos centraremos en Gramsci, por eso es la primera parte. Y hablaremos de hegemonía cultural, pero básicamente cultural, y de infiltración y cosas de estas. Y luego, en el próximo programa, cuando hablemos de la Escuela de Frankfurt, pues hablaremos de cosas más variadas, pero también en el mundo de las ideas, desde revolución sexual a mayo del 68 y cosas de estas. Y entonces ya el retrato estará más completo. Y luego creo que habrá que dar otro paso más y hacer un tercer programa para hablar de eso que, es un último coletazo, que es el socialismo del siglo XXI y de la cumbre de Sao Paulo. Pero bueno, vamos a empezar pasito a pasito para comprender este mundo y hablaremos de Gramsci. Y espero que no haber sido muy pesado. Me ha salido un programa largo, pero bueno, a ver, vamos a probar. Vamos a escucharlo. Mi objetivo es hablar sobre todo de la teoría política de Gramsci, pero creo que para entenderla bien debemos hacer una semblanza así muy rápida, unos trazos biográficos. Lo mínimo imprescindible, pero para situarlo históricamente. Lo primero que hay que decir es que Antonio Gramsci nació en la isla de Cerdeña en 1891. Era una familia que podríamos llamar pequeño burguesa, muy venida a menos, sobre todo en lo que a su madre se refiere, que al fin y al cabo venía de una estirpe de terratenientes arruinados. El padre fue un funcionario sin mucha suerte y que además acabó en una temporadita en la cárcel. Vamos, que pasaron muchas estrecheces económicas. Eran en total 6 hermanos. La constitución y la salud de Antonio Gramsci no era tampoco como para echar cohetes. Desde bien pequeño era alguien enclenque, debilucho, y de hecho nunca fue una persona de que gozase una salud extraordinaria. Murió de enfermedad relativamente joven, con 46 años, pero ya de pequeño pues era un chaval con graves carencias físicas. Eso sí, era un muchacho muy listo. Cuando acabó sus estudios secundarios en Cerdeña, pues se inscribió en la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, el que sería el gran dirigente del Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Se matriculó en la Facultad de Letras, pero entre las penurias económicas que pasaba y que se preocupaba más del activismo político y una serie de razones, la cuestión es que no acabó los estudios, no se sacó ningún título universitario. Y aquí he pasado toda su vida de una manera muy somera estos primeros años, pero hubo momentos realmente duros en su vida, sobre todo cuando la temporada que su padre estuvo en la cárcel, siendo él un chavalín, pues le tocó hacer trabajos duros, a pesar de que era, pues ya os he dicho, un tipo bastante enclenque. Lo pasó muy mal, tenía un cierto resentimiento social, en parte comprensible, porque la vida la había tratado duramente. Y si en la universidad no consiguió sacar nada en claro en cuanto a títulos, sí que empezó ahí su activismo político y sobre todo la amistad con Togliatti, que ya veremos que tendrá sus frutos, porque juntos fundarán más adelante el Partido Comunista. Serán 2 de los fundadores. Y Togliatti, el gran líder del Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, la época dorada de ese partido. Pero en Turín, además de haber una universidad, había una fábrica, la fábrica Fiat, entre otras muchas. Era el incipiente nacimiento de la Italia industrial. Y claro, un joven de ideas socialistas, pues veía ahí el germen de la futura revolución. Según la ortodoxia marxista, la revolución solo podía darse en zonas ya industrializadas. La revolución socialista necesitaba del proletariado. Y ahí había proletariado. Justo en el año 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Gramsci se inscribe en el Partido Socialista.
y además comienza su labor periodística. Escribe artículos a lo largo de 2 o 3 años. Pero hay algo que no le acaba de convencer en el Partido Socialista. Por aquel entonces, la vida política de Italia se desarrollaba en torno a 2 grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas históricos, como se los llamaba. Pero estos 2 partidos eran 2 partidos agotados, decrépitos. No atraían a las masas. En 1919 habían aparecido 2 nuevos partidos, más juveniles, con más empuje. Uno, el de don Luigi Sturzo, el Partito Popolare Italiano, la futura democracia cristiana, donde se enrolaron muchos, no todos precisamente, de los católicos con preocupaciones sociales. Y el otro foco político innovador y que movilizaba a las masas era el fascismo. En 1919 Mussolini creó los primeros fasci di combattimento, con la intención de instaurar en el país lo que él llamaba un nuevo orden. Y hay que recordar que este Mussolini, el gran líder del partido fascista, o del movimiento fascista, había surgido de las filas del Partido Socialista, o sea que durante algún tiempo compartieron militancia Gramsci y Mussolini. No sé si se conocieron personalmente. La cuestión es que nuestro amigo Antonio Gramsci estaba bastante desesperanzado con el Partido Socialista. Lo veía como muy flojo, muy poco revolucionario. Y así en 1920 firmó un manifiesto que recoge las ideas de una fracción disidente del Partido Socialista, la fracción comunista. Os recuerdo que el nombre de comunistas, para diferenciarse del socialismo, que en principio pues no había razón a ello porque Marx hablaba de socialismo, se dio a raíz de la Revolución Rusa, para distinguirse precisamente de esos partidos socialistas que durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, no se habían unido al movimiento proletario internacional, sino que habían apoyado en los parlamentos a sus respectivas patrias. Y eso hizo que se rebotase bastante con ellos nuestro amigo Lenin, que al fin y al cabo era el gran padre de todas las revoluciones marxistas del mundo, era el que la había llevado a cabo, era el donde todo el mundo tenía que mirarse. Bueno, la cuestión es que de esa disidencia del Partido Socialista nace en enero de 1921 el Partido Comunista Italiano. Gramsci era miembro del Comité Central y al mismo tiempo director de su periódico. L'Ordine Nuevo, que debe ser algo así como el Nuevo Orden, y no sé si he puesto el acento bien, si es Ordine o Ordine. Si hay un italiano ya me lo dirá. Bueno, a partir de ese momento, esta publicación periódica se convirtió en diaria. Fruto del mosqueo de Lenin con todos los partidos socialistas fue el nacimiento del Comintern, la Internacional Comunista, pero esta vez bajo el mando del comunismo ruso, que era la vanguardia del proletariado mundial. Y en la tercera gran reunión de este Comintern, en 1922, pues aparece por Rusia, se celebra en Moscú, aparece por Rusia nuestro amigo Gramsci, enviado por su partido. Va a ser el representante italiano del comunismo en ese gran concilio comunista mundial. Y se encuentra muy a gusto en Rusia, conoce a los 3 grandes hombres del momento, a Lenin, el padre de la revolución, a Stalin y a Trotsky. Y se siente cómodo allí, de tal manera que incluso conoce a la mujer de su vida, a Julia Schutt, una concertista de origen alemán con la que se casa. Y él pasa a ser el hombre de confianza de la Unión Soviética para pergeñar la estrategia comunista en Italia. Desde ese Comintern con sede en Moscú se creaba una gran estrategia mundial para la implantación del comunismo a escala planetaria. Y la correa de transmisión en Italia, el hombre elegido había sido Gramsci. En 1924 vuelve a Italia y se presenta para ser elegido como diputado por el Partido Comunista. Y efectivamente, obtiene el acta de diputado. Pero va a ser una legislatura dura, porque el que ha ganado las elecciones, el partido mayoritario, es nada más y nada menos que el Partido Fascista. Allí, en los debates parlamentarios, desarrolla sus habilidades como orador y como polemista. Sobre todo se las tiene tiesas con los del Partido Fascista. Y el mismo Mussolini pues lo admira sus formas parlamentarias y en cierto modo Gramsci también admira a Mussolini. Son 2 personas que desde sus particulares puntos de vista pues
tienen mutuo respeto, no sé cómo decirlo, profesional, porque en todo lo demás se tenían, digamos, un odio acerbo, pero es como el que admira a su enemigo. Ya veremos cómo Mussolini se ensaña un poquito con él más adelante. Más adelante quiero decir un par de años más tarde, porque en 1926 Gramsci es arrestado, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil y otros cargos. Y 2 años después es condenado a 20 años de cárcel. Recluido en la celda, en 1929 comienza a escribir en cuadernos escolares. Toda su gran obra conceptual está en esos cuadernos. Bueno, hay alguna parte que está dispersa en los artículos periodísticos que escribía en distintas revistas, en el Ordine Nuovo pero lo fundamental, lo nuclear está en lo que escribió en la cárcel. Y lo escribió en unos cuadernos escolares que le permitieron tener cuadernos escolares, los que usaban los niños en la escuela. Y ahí iba escribiendo sus pensamientos, sus reflexiones. No es un filósofo sistemático, un escritor pues al uso, sino un señor que va escribiendo reflexiones tal cual puede, en un ambiente bastante duro, en una cárcel y con una muy mala salud. Son los Quaderni del Carcere, su gran obra, luego recopilada y editada en libros. Bueno, su gran obra son el Quaderni del Carcere y la Lettere del Carci, las cartas desde la cárcel, cartas que escribe a sus colegas del partido, a su familia, a su mujer, quiero decir, a sus hijitos también, por ejemplo, dándoles consejos de cómo han de estudiar la historia. Bueno, y os he de reconocer que los cuadernos de la cárcel sí que los he tenido en la mano y los he ojeado y los he leído. Las cartas no. Él, que era un hombre de una salud siempre delicada, pues os podéis imaginar que las condiciones de la cárcel no le sentarían nada bien. No era precisamente una suite presidencial en donde vivía. Así que cae enfermo de tal manera que el 27 de abril de 1937 muere en un hospital. Unas semanas antes le habían dejado salir, precisamente por su enfermedad. La mujer de Gramsci, Julia, y sus 2 hijitos, que nacieron en Rusia, Delio y Giuliano, pues siguieron viviendo en la URSS. Posiblemente sus hijos vivan todavía. Y desde luego tiene un nieto que se llama como el abuelo, Antonio Gramsci, por ahí andará. Ya os digo que no he seguido la saga familiar. La tumba de Gramsci se encuentra en Roma, en el cementerio protestante o agnóstico, contiguo a la puerta de San Pablo. Bueno, y hasta aquí la semblanza histórica. Ya nos hemos situado un poquito. Ha llegado el momento de estudiar lo que dijo. Y quizás, a medida que lo vamos estudiando, tendremos también algún detallito más de su vida y de sus obras principales, el Quaderni del Carcere. Veréis que hago muchas citas. En principio, salvo que se diga lo contrario, han salido esas citas literarias de Gramsci de esos cuadernos de la cárcel. Vamos a ver, en primer lugar, qué pensaba de la inscripción del marxismo en el proceso histórico. Él llama al marxismo no con su nombre, marxismo, sino con un nombre que él en cierto modo inventa, aunque tiene una base también en el propio Marx, que es la filosofía de la praxis, la filosofía de lo práctico, de lo que se ha de hacer. Y esto era así, en parte, para pasar la censura, porque digamos que los vigilantes de la cárcel miraban de reojo, aunque fuese en sus escritos. No podía ser muy explícito. Y hay que reconocer que estaba bastante limitada su visión del mundo por las fuentes que disponía. No disponía de periódicos, disponía de las publicaciones que le pasaban los carceleros, que eran básicamente revistas católicas, entre las que destacaba la Civiltà Católica. Sobre esa base, pues iba haciendo sus reflexiones. Supongo que alguien le contaría cosas, ¿no? Pues bueno, lo dicho. ¿Qué es lo que piensa él del proceso histórico del marxismo? Pues él dice una cosa muy original. Para él, esta filosofía de la praxis es fruto de una evolución histórica que arranca, atención, del Renacimiento. O sea, él
Dice expresamente que el Renacimiento es el inicio ahí en el Renacimiento está el embrión del marxismo. ¿Y por qué? Porque es cuando el hombre empieza a despegarse de la visión medieval que él veía impregnada de trascendencia, de la trascendencia que daba la religión. Él piensa que sobre todo la evolución de la historia va hacia un inmanentismo, que es lo contrario a la trascendencia. Luego volveremos a esto. Bueno, por lo tanto, él va viendo distintas etapas. El Renacimiento, la Reforma. ¿Por qué la Reforma? Porque la Reforma es, si el Renacimiento es el inicio de, bueno, pues eso, de que el hombre toma conciencia de sí mismo y empieza a despegarse un tanto, aunque sea poco, de la visión teológica, pues la Reforma significa la ruptura de la unidad de la cristiandad. Y eso para él es positivo en tanto en cuanto de aquello de el enemigo dividido es más fácil de vencer. Luego, fruto de la Reforma, vendría la filosofía alemana y la Revolución Francesa. Luego veremos que estas dos cosas las une como dos momentos importantes, porque para él Alemania da la teoría y la praxis la da la Revolución Francesa, Francia. También habla del calvinismo, la economía clásica inglesa, que es otra de las fuentes del pensamiento marxista. No olvidemos que las ideas económicas de Marx, en cierto modo, son las ideas liberales del momento, las de Adam Smith, a través de David Ricardo. Yo creo que ya lo dije en su momento en los capítulos dedicados a Marx. Bueno, pues en la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo. Bien, todos esos pasos de cambio de mentalidad al final son los que acaban configurando la visión moderna de la vida, en la cual florece el ideal marxista. Y vamos a detenernos un poquito en lo que para él tenían de significativo Francia y Alemania. Aunque él veía que entre las dos naciones había una oposición cierta, él sabía bien que durante el siglo XIX, guerra franco-prusiana, etcétera, había como una pugna entre las dos grandes naciones, pero claro, para un señor que en cierto modo sigue a Hegel, pues esto siempre tiene su cierto enganche, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, bueno. Pero él piensa que estos dos países, en apariencia antagónicos, son los que hacen nacer el mundo moderno. Alemania aporta los conceptos y la filosofía. Y Francia la puesta en práctica, la revolución. Bueno, aquí orilla un poquito a Inglaterra, pero ya veremos que luego la mete en la terna. Entonces, Francia y Alemania son los padres del mundo moderno. Alemania da la idea y Francia la acción política. Son los padres de la filosofía de la praxis. Pero esta filosofía tiene un tercer padre, y aquí es donde entra Inglaterra, con su economía, la economía liberal inglesa. Y la praxis sintetiza estos tres movimientos culturales: el momento teórico, el momento político y el momento económico. Momento teórico, la filosofía alemana. Momento político, pues la Revolución Francesa. Y momento económico, las ideas económicas liberales de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Y esta síntesis da en la inmanencia, que para él es la clave del marxismo. La inmanencia es lo contrario de la trascendencia, ya lo hemos dicho antes, pero definir una cosa solo por su contrario no parece la mejor manera. Inmanere significa permanecer en, o sea, no hay nada más que lo que está aquí. Efectivamente, estos tres elementos, la economía inglesa, la economía capitalista, pues no es una economía que con miras trascendentes, sino al beneficio, aquí, ahora, al progreso. De ahí que Marx haya hecho la mayor alabanza que cabe pensar sobre los grandes logros económicos del capitalismo. Otra cosa es que diga que luego hay que superarlos y llegar a la siguiente fase. La política francesa, pues es el de aquí y ahora. Bueno, no hay más que ver lo que ocurre tras la Revolución Francesa. Es empezar de nuevo con una visión, pues eso, a ras de tierra. No es una visión trascendente. Y la filosofía clásica alemana, pues en la que lo principal es la razón y la idea de Hegel, cuya encarnación es el Estado. Bueno, en fin, no vamos a irnos por ahí. Pero está claro que ninguna de estas tres movimientos pues tienen nada que ver con lo medieval, por ejemplo. Cuando digo lo medieval es una cultura que tiene su
su anclaje en modelos teológicos. Estas tres corrientes son ideas secularizantes, pero toda esta modernidad ha de ser superada. Y aquí voy a hacer una cita literal. Las afirmaciones del liberalismo son ideas límite que, una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se convierten en ideas fuerza. Se han realizado en el Estado burgués. Han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletariado y luego se han desgastado. Universales para la burguesía, no lo son suficientemente para el proletariado. Para la burguesía eran ideas límite, para el proletariado son ideas mínimas. Y, en efecto, el entero programa liberal se ha convertido en un programa mínimo del Partido Socialista. Bueno, aquí vemos, tomada casi al pie de la letra, la visión marxista, que a su vez es hegeliana, de la dialéctica, de los opuestos, que, bueno, en fin. Pero es necesario, en esta ortodoxia, que se dé primero el movimiento de la revolución burguesa, porque si no, no se dará el siguiente paso. Al burgués de la Revolución Francesa le sucede el proletario del marxismo. Bueno, ya hemos visto cómo encuadra la teoría marxista en la historia. Ahora vamos a ver algunos de sus presupuestos filosóficos, de las ideas madre que él tiene. Y habría que hablar de materialismo, aunque a él esta palabra materialismo le repugnaba un tanto, procuraba evitarla. ¿Por qué? Lo voy a explicar. No porque él no fuese materialista, que lo era. Para él no era inmanentista, no había nada más que lo de aquí. Pero es que él creía que algunos marxistas habían como idolatrado la materia, lo habían convertido en una especie de ídolo. Algo fuera de mí, fijo, anterior al hombre, que el hombre no puede cambiar. La materia está ahí y el hombre no puede hacer nada. Pero claro, esta visión se parece mucho al panteísmo. Y Gramsci ni siquiera eso. Él cuando habla de materialismo lo habla más bien desde otro punto de vista, como oposición a la cosmovisión religiosa. Materialista para Gramsci es aquel que quiere encontrar en la tierra y no en otro lugar el sentido de su vida, aquel que rechaza explícitamente el más allá. Y es que pensaba que el otro materialismo podía ser muy burdo, porque descubre el materialismo del cristianismo. La materia es importante y tiene una función insustituible dentro de la religión cristiana. Él pretende desmontar la sociedad en que vive para poder implantar el comunismo. Pero esa sociedad está impregnada de una religiosidad, y una religiosidad muy concreta, la religiosidad cristiana, que para él tiene muy en cuenta lo material. Entre otras cosas, habla de un verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho carne, hecho materia. Habla de los sacramentos, que tiene una parte material, no solo espiritual. Digamos que la religión cristiana, y en esto creo que acierta, es todo menos espiritualista. No así otras religiones de Oriente. El cristianismo habla mucho de materia, por lo tanto, el mero hecho de exaltar la materia no es eficaz contra el cristianismo. Así que él sencillamente se dedicaba a afirmar la materia como sinónimo de realidad. Solo es real lo material. La materia no es considerada en cuanto a tal, sino como algo social, históricamente organizado por la producción. Y aquí es importante. ¿Os acordáis que se quejaba de que algunos veían la materia como un ídolo, algo externo a ellos, trascendente a ellos? Pues no. Para ellos es algo que es moldeable por el hombre, y en cuanto es moldeable por el hombre, pues es útil y vale la pena tenerlo en cuenta. La materia se hace humana merced al proceso de transformación. Y él pone el ejemplo de la electricidad, que estaba ahí, pero antes de ser descubierta, pues no operaba en la historia. ¿Qué más da lo que hay afuera? Si el hombre no lo puede tocar, pues no sirve para nada. Prescinde de ello. Otro presupuesto filosófico es el historicismo. ¿Qué es el historicismo? Pues, otra vez, muy hegeliano él, piensa que la historia es un proceso, un movimiento. El proceso de realización de lo real. Lo real se identifica con lo material, no lo olvidemos. En el devenir histórico el hombre se va creando.
pero no el hombre como persona trascendente, el que yo creo que todos, por una especie de prejuicio para mí positivo, tenemos, sino es un hombre de la tierra. Y es un momento de ese proceso histórico. Y la realidad es la materia, pero la materia es la naturaleza humanizada por el trabajo. Otro aspecto importante es el voluntarismo. Contra aquellos que sostienen el progreso mecánico e ineluctable de la historia, él afirma que la voluntad humana tiene su papel. Luego lo desarrollaremos un poquito más. Para cerrar este capítulo de historicismo, diremos que el triunfo del marxismo cerrará el proceso histórico. Cuando triunfe la sociedad sin clases, se habrá acabado la historia, por decirlo de alguna manera. Y esto nos trae otra vez a la memoria lo que dijo Fukuyama, que he dicho en la presentación, ¿verdad? Parten de las mismas presupuestos, pero enfocados de distinta manera, desde distintas visiones. Bueno, el inmanetismo, habrá que hablar del inmanetismo, que ya he dicho que era muy importante para él. El inmanetismo es para Gramsci la base del edificio marxista. Y él habla de historicismo absoluto, de mundanización absoluta y de humanismo absoluto. ¿Historicismo absoluto? Pues que todo está en la historia, y es una historia plenamente mundana. O sea, mundana, de la tierra, no del más allá, no hay... Lo espiritual es otra manifestación de lo material. No busquemos los tres pies al gato. De ahí lo de mundanización absoluta, es de aquí, de este mundo, y humanismo absoluto. Es lo humano lo que hace la historia, lo que transforma la materia, la naturaleza, y lo convierte en materia, que es la materia, es la realidad. Bueno, ya veis que es un sistema cerrado y perfectamente hermético. Y vistos estos presupuestos ideológicos o filosóficos, que se parecen muy mucho a los de Marx, aunque matizados, vamos a ver dónde está el núcleo innovador. O vamos a empezar a ver dónde está el núcleo innovador, que es en su concepción de la sociedad, que divide en dos grandes grupos, la sociedad civil y la sociedad política. En esto es, digamos, hasta cierto punto muy original y es una de sus ideas fuerza. Y aquí habrá que hacer un pequeño recuerdo de lo que decía Marx. Para Marx, las formas de producción, el sistema económico es el que determina todo lo demás. A ver, recordaréis el Manifiesto Comunista. Bueno, no tenéis por qué haberlo leído, tampoco hace falta, pero yo creo que, bueno, cuando hablé de Marx en algún momento lo dije, ¿no? Cómo está estructurado este libro, que es la forma más panfletaria de presentar es como un resumen de la teoría marxista. Y ahí habla de la historia y va repasando los distintos momentos históricos que vienen todos marcados por las formas de producción, por el entorno económico. Esclavismo, feudalismo, capitalismo, en donde hay unos que explotan y otros que son explotados. La lucha de clases es el motor de la historia, pero esa lucha de clases viene determinada por el momento económico, por las formas de reparto de la riqueza y de la producción, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esta estructura, en cada momento histórico, sobre esa estructura económica, se monta la superestructura. La superestructura para Marx es todo lo ideológico. Y esta superestructura lo que hace es reflejar los intereses de la clase dominante. Es la ideología al servicio del orden establecido, por decirlo de una manera. A ver, es que si lo explico con ejemplos será más fácil. Digamos que a una economía feudal pues corresponde toda una ideología pues adecuada a ese momento económico de que unos tienen la tierra y otros trabajan para ellos. Bueno, pues en ese momento las leyes, la literatura, la religión, la música, esa superestructura está todo juega a favor de mantener ese momento económico, la explotación de los señores feudales hacia los vasallos, por ejemplo. Así la religión pues será un reflejo de esto y en su discurso pues apoyarán las virtudes más adecuadas para que los siervos estén sumisos y los señores pues cumplan su sagrada misión. La literatura cantará al amor cortés y a la nobleza, bueno, y así todo. Luego, cuando cambia el régimen y yo qué sé, ¿cuál es el siguiente? Pues el Estado capitalista. Pues hombre, pues se producirá todo un cambio cultural en el que los escritores pues hablarán de las bondades de la riqueza. Bueno,
Todas estas cosas que ya las sabemos de memoria. ¿Y qué decir del sistema jurídico? Pues el sistema jurídico feudal pues estaba para atornillar el orden feudal, el orden de propiedad feudal. Luego, cuando cambia, etcétera, etcétera, etcétera. En cada cambio hay un cambio cultural, pero primero hay una conquista del poder. Bueno, en fin, todo esto es lo típico. Vamos a ver cómo nos lo explica el propio Marx. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte dice lo siguiente. Sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas particulares. La clase entera crea y plasma estos elementos sobre la base de las condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes. Bueno, hasta ahí la cita. En resumen, de unas determinadas formas de producción surge una religión, un tipo de familia, una cultura en general. Y esto más pues lo intuyó pues llevando a teorizar con aquel dicho popular o aquella frase conocida de primum vivere deinde philosophari. Primero vivir y después filosofar. Es una extrapolación de esto. Ningún pueblo puede sobrevivir sin economía. Luego viene todo lo demás. O sea, primero como, me organizo para comer y luego vendrá todo lo demás. Pero, claro, tampoco es muy evidente esto. Y para Gramsci no era tan evidente. No quiere caer en ese economicismo. La experiencia le enseña que no toda mutación en las relaciones económicas lleva consigo un cambio político e ideológico. ¿Es eso cierto? Hombre, pues pensamos en la China actual. Incluso en Japón. Han adoptado la tecnología y las formas capitalistas occidentales. Pero en el fondo ha cambiado la mentalidad en lo profundo. ¿Han dado una cosa similar al hombre occidental? No, han dado otra cosa diferente. Bueno, pues Gramsci concede una gran importancia a la superestructura y en esto se diferencia de Marx. ¿Vale? Gramsci le va a dar una gran importancia a eso que Marx lo veía como una consecuencia de la estructura. Pues él no, él le va a dar la vuelta al calcetín. Y luego iremos más a fondo en esto. Pero ahora vamos a acabar de ver esto de la sociedad civil y la sociedad política. Con una cita. Empezaremos con una cita del propio Gramsci. ¿Qué es sociedad civil? Y dice él: el conjunto de organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre la sociedad. Fin de la cita. Atención porque ha salido un concepto clave, el de hegemonía. La sociedad civil es donde se lleva a cabo la batalla ideológica, el campo de batalla de las ideologías. Las organizaciones triunfantes en esta lucha ideológica se apoderan de la dirección intelectual, es decir, de lo que se piensa, y de la dirección moral, lo que se valora. Impone su mundo de ideas. Eso es la hegemonía. Ahora vamos a la sociedad política y luego veremos cómo se relacionan mutuamente. Y esto es el conjunto de organismos de la superestructura que ejercen una función coercitiva, civil y penal, política, militar. Es el Estado que tiene como fin la tutela del orden público y el respeto de las leyes. Esto es el dominio. Hegemonía, preponderancia cultural, dominio, fuerza bruta. Hegemonía y dominio, sociedad civil y sociedad política. Ambas acostumbran a ser solidarias, es decir, se apoyan mutuamente. Y cuando no se apoyan mutuamente, pues es cuando entramos en crisis. Porque sin la hegemonía, el poder no es efectivo. Cuando el aparato coercitivo, el de dominio, choca con las ideas de la sociedad civil, hay una crisis. Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia en el seno de la superestructura. O sea que primero, nada de conquistar los medios de producción el Estado, sino adueñarse de la mente de la gente, pero dicho así burdamente. No es cambiando las relaciones económicas como se va a hacer la revolución, sino cambiando el pensamiento de la sociedad, consiguiendo la hegemonía. En realidad, la función del Estado es acorazar la hegemonía con la coerción. Pero si ya no hay hegemonía que acorazar, porque la gente ya no piensa de igual manera que el Estado,
pues el Estado pierde su razón de ser, no tiene nada que acorazar. Será la sociedad sin clases, entonces los intereses del cuerpo social se identificarán con los del proletariado. Y claro, habrá llegado la revolución y el fin de la historia. Todo esto está resultando quizás un poco árido y teórico, pero luego al final intentaré poner ejemplos de cómo esto pues se ha llevado a la práctica. Y veréis cómo no es tan difícil de entender y cómo tiene... Bueno, lo podréis ver. Bueno, vamos a otro concepto clave en... Hemos dicho hegemonía, dominio, pues sentido común. Hay un significado clásico que es el que seguramente tendrás en la mente, porque todavía no dominan totalmente el discurso, pero cerca están. El significado clásico es el conocimiento innato de las cosas necesarias para moverse por el mundo, o la percepción exacta de la realidad. Cuando vemos que alguien hace cosas raras, que se va chocando con la realidad decimos, ¿cómo estoy? Pues que le falta sentido común. Esto es una falta de sentido común hacer esto así, porque no es... Bueno, olvidaos de esto. Vamos a ver lo que significa sentido común para Gramsci. Es importante el mundo del lenguaje. Y esto es una cita literal. El sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad del hombre medio. Es decir, lo que piensa la gente que no piensa. El medio ambiente cultural, las ideas comunes que van por ahí, lo que piensa el común de la gente. Y en el fondo, Gramsci tiene un gran desprecio por el sentido común en el sentido clásico. Piensa que la gente se deja llevar con mucha facilidad. En el fondo es un elitista, aunque viene de lo más bajo de... Bueno, ya has visto que no era precisamente un hombre ricachón, pero no, eso no impide que no sea un elitista. El lenguaje hace el sentido común, por ejemplo, él dice, hay que apoderarse del sentido común, o sea que la batalla del lenguaje es importante. Y ahí hace análisis muy curiosos, por ejemplo, cuando se pone a hablar del idioma ruso, dice como la palabra que designa riqueza o rico es la misma que usan para Dios, luego Dios se identifica con la riqueza, En el latín Deus lo identifica con dives, que yo creo que es una mala identificación, es decir, es una etimología mal hecha, pero bueno, para él le vale. En el mundo de Gramsci, el gran sostenedor del sentido común, cuando digo el mundo de Gramsci es la Italia, el mundo mediterráneo en general, pero en Italia en concreto, el gran sostenedor del sentido común imperante no es otro que la Iglesia Católica. Bueno, y aquí Gramsci, pues hay que reconocer que tiene un prejuicio ya que viene de la Ilustración. Bueno, ya hemos visto el proceso que él sigue desde el Renacimiento pasando por la Ilustración, etcétera, etcétera, que él piensa que es lo que conforma el mundo moderno y que piensa que identifica religión con irrealidad y con superstición. Él está encantado con el movimiento modernista. Bueno, os lo explico así muy rápidamente. El movimiento modernista era una especie de herejía que, contrariamente a la herejía, por ejemplo, protestante, pues que se separó de la Iglesia, pues que estaba dentro de la Iglesia, en cierto modo carcomiéndola. Y para muchos aún sigue ahí muy vigente. ¿Y qué es? Pues la entrada dentro de la Iglesia del pensamiento moderno que tanto encandilaba a Gramsci. Divide la Iglesia entre los intelectuales y el pueblo, digamos. Que a él le gusta esto porque se da cuenta que la gran fuerza de la Iglesia es la plena comunión de creencias de arriba a abajo. Él vive un poquito obsesionado con la Iglesia Católica, porque él ve que es el gran triunfador en la batalla de las ideas hasta ese momento. Él sabe que va a ser derrotada porque la historia así lo manda, pero hay que aprender del que triunfa en aquel momento. Y para él el gran triunfo es eso, que todos piensan lo mismo. O sea, básicamente piensan lo mismo. Él lo ve así, el Papa, que el último católico. ¿Por qué? Porque la doctrina es la misma. Eso sí, hay diferente... La profundidad del conocimiento es diferente, pero piensan básicamente lo mismo. En el momento en que aparece del modernismo, que son los racionalistas y que están en posesión de una cosa así como más elevada y tal, hay una ruptura de dos dentro de la Iglesia, entre el pueblo que sigue creyendo lo de siempre y sigue aferrado a las tradiciones, y estos modernistas, pues que son los intelectuales. Ya veremos cómo él
cuando hable de los intelectuales, dicen que han de huir del academicismo y han de hacerse una con el pueblo. Siempre tiene mirando de reojillo a la Iglesia Católica. Precisamente tengo aquí los cuadernos de la cárcel y lo primero que habla es, bueno, no sé si es la ordenación que le han puesto ahí, pero habla de la Iglesia. O sea, abre la página y el primer, no sé si capítulo o como se pone a hablar de la situación de la Iglesia. Es una cosa curiosa. Pero sigamos adelante. Vemos que la batalla principal es la batalla de las ideas, la batalla de la superestructura, que diría Marx. Bueno, ¿cuál es el papel aquí del intelectual? Es un papel imprescindible. La dominación de la clase dominante más que económica es intelectual. Esto dice Gramsci. Y esto sí que es revolucionario dentro del marxismo. Es un poco heterodoxo, ¿verdad? Ha huido del economicismo. Esto no significa que el marxismo haya renunciado a la violencia, eso sí. El marxismo, visión Gramsci. La violencia está postulada como un principio doctrinario al final del manifiesto comunista, y él lo acepta. Y el enfrentamiento armado puede ser absolutamente necesario en algunos momentos. Pero también ve que la experiencia histórica prueba que la sociedad tradicional, que ha durado mucho tiempo, es decir, la sociedad cristiana, supo llegar a las masas más que a través de la violencia, a través de la impregnación lenta, paciente, cultural e intelectual. No fue por la fuerza de las armas como llegó a la hegemonía. Y aquí cabe la función del intelectual orgánico, que tiene que ser el encargado de darle la vuelta a todo esto. Y yo digo, esto no lo diría él. Y los tontos útiles, que llamaba Lenin. Gente que sin saberlo le está apoyando de buen corazón, pero no sabe muy bien por dónde van los tiros. Pero el intelectual orgánico sí que sabe por dónde van los tiros y es alguien que está comprometido con la revolución. Así como Gramsci nunca aceptó que las meras transformaciones económicas fuesen suficientes para cambiar la sociedad, de manera semejante se opuso a la creencia que serían las mismas masas populares las que desde abajo se rebelarían casi instintivamente contra el bloque ideológico vigente. Vamos, las masas para él la masa, el pueblo al que él pretende salvar, pues es una masa bastante informe y la mira como una cosa incapaz de organizarse por sí misma y de tener ideas propias. Y en esto se parece bastante a Lenin, ¿os acordáis? Que pretendió hacer un partido de cuadros. Alguien tiene que dirigir el movimiento. Marx decía que la cosa iba un poquito por inercia histórica y a Lenin ya le rectificó. Eso, hay que ser unos cuantos que vayan por delante, los revolucionarios profesionales. Pues esta idea la recoge Gramsci, pero para él el revolucionario, más que el hombre de acción puro y duro, aunque también tiene que ser hombre de acción, tiene que ser una combinación entre teórico y hombre de acción, es el intelectual. Se requiere un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia y un plan adecuado para la propagación capilar de los resultados de la actividad intelectual. Gramsci desconfiaba de la espontaneidad de las masas, o sea, eso para él. Y por dos razones. Uno, porque las masas no acostumbran a tener conciencia de clase, y es verdad. Cuando espontáneamente la gente protesta, no se siente que forma parte de una clase en el sentido marxista, sino se siente agraviada. Pero la conciencia de clase no la acaba de tener, Dos, porque esos movimientos espontáneos de rebelión pueden resultar contraproducentes y favorecen a las clases dominantes. Le pueden dar la vuelta fácilmente y además pueden fomentar golpes de Estado absolutamente reaccionarios. Supongo que ahí tendría muy presente todo el movimiento fascista, que al fin y al cabo es el que le había mandado a la cárcel. Y aquí reaparece en cierto modo el prejuicio ilustrado otra vez. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Un cierto elitismo. En este caso, también gnosticismo. Nosotros los que sabemos os vamos a dirigir porque nosotros tenemos la ciencia, tenemos el marxismo, el materialismo histórico que es la guía que es el gran atractivo de las ideas marxistas, que tienen la clave para explicar todo. Las claves de la historia. Si tienes las claves de la historia, conoces el final. Y ahora tiro de cita, Las ideas y las opiniones no nacen en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación,
de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. Los que están arriba, por eso hablo de gnosticismo, en el sentido de conocimiento especial y de unos pocos, no que militasen en movimientos esotéricos, sino en el hecho de pensar que, bueno, pues que la verdad, iba a decir revelada, no sé si revelada, la verdad del mundo, el conocimiento del funcionamiento del mundo está en manos de unos pocos y de ahí a descender a los demás. Ya habéis visto la concepción que tenía de las masas, no hay que fiarse de ellas, porque son conformistas y a la que pueden, pues se quedan como estaban. La autoconciencia crítica solo se explica histórica y políticamente por la aparición de una élite de intelectuales. Sin intelectuales no hay organización. Todo movimiento revolucionario necesita organizadores y dirigentes. Ese estrato de especialistas elaboran los conceptos y las estrategias a seguir. Bueno, esto es una fortaleza y una debilidad, porque gracias a estos que elaboran la estrategia a seguir, pues el movimiento puede avanzar, pero es una debilidad. La debilidad de todos estos, perdona que me gusta la palabra, gnosticismo, de estos que se creen que saben más que los demás y por lo tanto todo ha de pasar por ellos, que realmente la realidad es tan diversa y tan inabarcable que acaban por hacer auténticas chapuzas, porque no pueden estar en todos. El ejemplo de la economía planificada centralmente que crea ineficacia, pues en todo lo demás también. Es fortaleza porque en un momento dado, pues en una batalla han de ir todos a una. Ya veremos cómo a él le gusta a Gramsci el lenguaje militar, por eso de la unidad de mando. Pero es para un momento puntual. En el día a día, si pretendes planificarlo todo, y en esto hablo desde un estado hasta una empresa, y tenerlo todo pasar por la mano de uno o de muy pocos, aquello acaba en el desastre. Por aquello de que la realidad no es aprehensible, pero nos estamos yendo del tema. Bueno, y lo que planifican estos intelectuales es la penetración cultural, una estrategia que se toma su tiempo. Las masas no innovan, las masas son tranquilas, están bien como están, en todo caso se pueden rebelar por una cosa puntual y cuando se la solucionan pues ya dejan, no tienen conciencia de clase. El analfabetismo cultural, eso sí que es curioso que lo dice él, retrasa la revolución. Conviene gente con estudios, eso sí, pero los estudios que nosotros les vamos a dar. El intelectual es el animador de la revolución. Y han de procurar que haya intelectuales que hagan estudiar a la gente lo que a ellos les interesa estudiar. Por eso es importante que estudiar o comunicar. Una pieza importante dentro de esa intelectualidad para Gramsci es el periodista. Porque el periodista es el que informa a la gente de lo que pasa en el mundo. Y su punto de vista es el que más llega. Luego están las cátedras universitarias y los profesores de escuela también. Y vamos a ver qué es esto de, cómo se conjuga esto de la intelectualidad y la praxis. Como las clases populares no son capaces por sí mismas de desechar las ideas de las clases dominantes, de las ideas reinantes, por pura inercia, digamos, como no piensan, entra en juego la función de educadora de los intelectuales. Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso puede ser un poco paternalista y eso no le gusta a Gramsci. Entonces decía que el educador se ha de educar. El educador no ha de ser un tipo muy académico. Ha de ser educado, ¿por qué? Por el contacto con la masa. Ha de hacerse popular. Ha de oírlo, ha de oír a lo que dice la gente y reelaborarlo y ponerle un lenguaje que se entienda, y de esta intelectuación él también es educado. Y todo eso para evitar el exceso de academicismo. Porque igual que desconfía de la espontaneidad, desconfía del academicismo. Y hay otra cita. La cultura moderna, que es idealista, no consigue elaborar una cultura popular, no consigue dar un sentido moral y científico a sus programas escolares, los cuales quedan en esquemas abstractos y teóricos. Sigue siendo la cultura de una reducida aristocracia espiritual. De ahí que la filosofía de la praxis es la síntesis entre teoría y práctica. Los intelectuales han de ser no solo teóricos, sino revolucionarios.
todo ha de ir toda su elaboración teórica ha de ir encaminada a la realización del ideal socialista o comunista. Marx, en la tesis número 11 sobre Feuerbach, decía: se puede decir que el valor histórico de una filosofía puede ser calculado por la eficiencia práctica que esta filosofía ha conquistado. Toma ya. O sea, pura practicidad. Mira, si lo que tú piensas o lo que tú estás elaborando no tiene una eficacia revolucionaria, pues déjalo, porque no sirve para nada. ¿Qué estás estudiando? Pues estoy estudiando, yo qué sé, la Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, pues esto que tiene alguna... Si no tiene una importancia revolucionaria, pues no sirve para nada. Y si no la tienes, se la inventes y se la pones. Bueno, dicho burdamente. Y también me recuerda mucho a aquel otro Marx, Groucho Marx. Estos son mis principios, si no te gusta tengo otros. Esto es lo que yo he estudiado y las conclusiones a las que he llegado, pero si no sirven para implantar la dictadura del proletariado y luego el paraíso comunista, pues las cambio en lo que haga falta para que sirvan para este fin. Un poco forzado, ¿no? Pero bueno, hoy no estoy muy inspirado. Así que el intelectual no es revolucionario si no asume la praxis, si no asume que sus ideas han de tener un reflejo, han de cambiar la realidad inmediata ya. Ya hemos visto que le dan gran importancia a determinados intelectuales, entre ellos al periodista y al maestro, pero sobre todo hay uno que para él es fundamental, un intelectual muy peculiar, el partido. Sí, el partido como intelectual. En esa labor educativa, el Partido Comunista tiene un peso enorme. Para Gramsci, el partido es la fuerza que hace viable el tránsito irreversible desde la visión arcaica de la vida orientada a un fin trascendente de la existencia histórica hacia una cosmovisión moderna, inmanentista y secular. Es decir, que no hay más allá, que está aquí. Vamos a reconducirlo todo aquí, ahora, para conseguir el paraíso en la tierra. El gran objetivo es la instauración de la mentalidad inmanente. El partido debe forjar el nuevo sentido común, tener la hegemonía. Ahora ya sabemos lo que significa sentido común, hegemonía. La hegemonía cultural, como la Iglesia la tuvo durante la Edad Media. Siempre se mira de reojillo. Bueno, está bien mirar los proyectos de éxito. Para llevar a cabo esta labor se necesita unidad ideológica, organización militar. Usa términos castrenses, jefes que se apoyan en los cabos. Y estos son como la bisagra que los comunican las ideas de los jefes hacia la gran masa de los soldados. El último elemento, el de los soldados, es un elemento difuso cuya participación está garantizada por la disciplina y por la fidelidad, no por el espíritu creativo y altamente organizativo. ¿Veis que en última instancia las masas a las que pretenden salvar el proletariado, en fin, son gente conducible? Hay que llevarlas porque ellos solos no son capaces. Dice que la élite recoge las ansias de la masa para teorizarlas y darle un fuste ideológico. O sea, la gente piensa, pero de una forma dispersa. Entonces esto llega arriba a los que saben, a los jefes, y esto le dan forma y lo consiguen hacer una teoría que haga avanzar la historia. Bueno, y ahora quizás la parte más interesante. ¿Cómo organizar? ¿Cuál es la estrategia para llegar a la victoria? Y aquí otra vez las diferencias entre Marx y Gramsci. Para Marx era posible conocer el momento exacto del devenir histórico de la historia. ¿Y por qué? Porque todo se desarrollaba según una dialéctica muy concreta, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. Era un mecanicista, en cierto modo. Aunque en los últimos escritos se dio cuenta de que esto no servía e intentó rectificarlo, pero claro, no le dio la vida para más. Gramsci dice, por el contrario, que no es posible, y aquí cito literalmente, prever abstractamente el porvenir de la sociedad. Se puede prever científicamente solo la lucha, no los momentos concretos de ella, que no pueden ser sino el resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento, nunca reductibles a cantidades fijas, porque en ellas la cantidad se hace continuamente calidad. Qué bonita forma de decir que no hay manera de aclararse y que las cosas no se pueden tener todas en la cabeza. Bueno, en esto le doy la razón. Fue un arrebato de sentido común de este hombre.
Bueno, y entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Pues primero, la ofensiva cultural. A ver, Gramsci, cuando todavía era joven, pues vivió la Revolución Rusa. Y aquello, pues le encantó. Este es el camino. Y, ¿os acordáis? Estaba en Turín, pues se dedicó a crear consejos de fábrica. Es decir, los soviets en Italia. Los soviets eran estos consejos de estos grupúsculos organizados en las fábricas o en el campo de obreros, de braceros, etc. Los soviets. Células básicas de la revolución. Bueno, pues aquello fracasó. Y aquello ya le hizo pensar. Dice, pues es que Italia es diferente. Aquí lo que funcionó en Rusia no funcionará aquí. Y eso le hizo cambiar totalmente la táctica. Lenin conquista el Estado y luego reforma la sociedad. Ese fue su camino. Gramsci trata de invertir los términos, ya lo hemos visto. Se empieza por la sociedad para acabar con el Estado. Él le llama esto agresión molecular. Es decir, una agresión pequeñita, vamos poco a poco desgastando. Él habla de guerra de posiciones, mientras que la guerra de movimientos es la guerra de Lenin. Lenin, grandes batallas. Gramsci, tomar posiciones, más poco a poco. Él tiene la teoría, que yo creo que se sostiene por los pelos. En esto me parece que Gramsci no era muy... Bueno, pues que la cultura rusa era una cosa como muy... Me parece que empieza la palabra como muy líquida, como muy delicuescente, ¿no? Entonces, era una sociedad no muy bien armada ideológicamente. En cambio, él piensa que la sociedad occidental es todo lo contrario. Tiene un gran armazón ideológico, tiene unas superestructuras muy bien estructuradas, no sé si valga la expresión. Y bueno, en el caso particular de Italia ya dijimos que él veía que todo eso pivotaba sobre la Iglesia Católica, era el gran sustentador de la superestructura. Así que había que ir poco a poco, había que ir paso a paso minando esa base ideológica. Además, también que estaba la experiencia de la pretendida, bueno, la que intentó ser una revolución comunista en Hungría en los años 20, que fracasó, y él vio claramente que el fracaso estaba en que la gente no aceptaba las premisas ideológicas del marxismo. A veces algunas tan a ras de tierra como el reparto de la propiedad. No estaba preparada ideológicamente. ¿Por qué? Porque era una sociedad más occidental, más estructurada. Así que había que cambiar la táctica. La táctica de la Revolución Rusa aquí en Occidente no iba a triunfar. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, o sea, la sede de los zares, sino las casamatas de la cultura que separan el Estado del pueblo. Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx, ni a los medios de poder político como Lenin, sino a los medios de comunicación y educación. Él los consideraba los medios básicos para la conquista del poder. El gran problema es que a los impacientes les impacienta, valga la redundancia. Porque claro, es más lento que el otro. Si uno es muy impetuoso, esto no le gustará. Es una batalla de posición, es una guerra de posiciones, una batalla de desgaste, que a veces lleva a hacer alianzas curiosas para ganar tiempo. Bueno, es una cosa como más maquiavélica. Por eso él llama al partido como el nuevo príncipe, recordando a Maquiavelo. Recordemos que Maquiavelo y en el Renacimiento ponía al príncipe como la encarnación del hombre de poder y le daba consejos de cómo conseguir el poder y luego cómo mantenerse en él. Pues bueno, pues para él el nuevo príncipe es el Partido Comunista. Un príncipe que no es una persona, sino un conjunto de una organización. ¿Y en qué se puede decir que el partido es el nuevo príncipe? Pues en primer lugar en su extremado realismo, que le conducirá a saber aprovechar todas las ocasiones para alcanzar los objetivos que se propone. No será un príncipe dogmático, sino flexible, astuto, que jamás olvide hacer un cuidadoso cálculo, sumas y restas de los intereses e ideas en juego, para luego saber aprovechar las debilidades ajenas y preparar las traiciones de clase. ¿Qué es esto de las traiciones de clase? Pues ya lo hablaremos más adelante. Es decir, yo de momento me lío contigo, pero estoy pensando, yo tengo el objetivo claro.
y en algún momento puedo desviarme de él aparentemente, pero con un objetivo claro, que es instaurar, pues eso, el nuevo régimen comunista. Pero si hace falta, voy al Parlamento y paso todo el trasiego de las elecciones, de los trámites. Mientras no sea posible, yo estoy quietecito, agazapado, esperando mi ocasión. Pero nunca desisto de mi último fin. No seré como los socialdemócratas, que en el momento en que tenían que haber apoyado la gran revolución comunista de Rusia y haber extendido la revolución al mundo entero, cuando la Primera Guerra Mundial, pues nada, pues se acomodaron tanto que se fueron con sus respectivas naciones, se volvieron patriotas. No, en este caso no. Estaremos agazapados, pero nunca traicionaremos el fin último. Lo tendremos siempre muy presente. Hay un autor que compara estas ideas de Gramsci con la larga marcha de Mao, ¿sabéis? La larga marcha de Mao fue una larga marcha física, o sea, un gran paseo multitudinario por toda China que llevó a triunfar, a que la revolución triunfase. Pero en este caso es una larga marcha por las instituciones. Vamos a seguir a rellenar, a participar en todas las instituciones burguesas, esas que tanto nos agobian y tal, y lentamente nos vamos a ir apoderando de ellas. Es la táctica de la infiltración. Infiltración en las instituciones de la sociedad civil burguesa, en las instituciones religiosas. Hay que impregnarlo todo del nuevo ideal. A veces sin llamarlo... No os voy a hablar de marxismo. No, se le puede dar otro nombre perfectamente, pero que las ideas sean esas. De manera que en un momento dado decir, ¿esto te interesa? ¿Esto que estás pensando? Pues mira, esto es esto. ¿Estás de acuerdo? Vamos a por ello. Pero es una labor lenta. Lenta y taimada, ya lo he dicho. Nunca van abiertamente. Van socavando las bases. Por ejemplo, las bases de la moral burguesa. Y para eso cualquier aliado les va bien. Se alían con el que haga falta, con tal de crear división. La familia tradicional puede ser como el refugio espiritual de Occidente, donde se guardan las ideas más reaccionarias. Pues hay que destruirla. Y para ello nos aliaremos con los liberales extremos que están dispuestos a un individualismo exacerbado. Pues puntualmente lo haremos. Nos infiltraremos en la iglesia y cambiaremos, no creo, hay algunos exagerados que dicen que habían comunistas infiltrados en los seminarios y que se hacían curas. Yo lo dudo que alguien por infiltración pues llegue a ordenarse sacerdote, pero sí que sus ideas se iban metiendo por ahí y algunos sacerdotes, pues algunas ideitas, quizás no se convertían, pero poco a poco se va cercenando todo. Las cátedras, por ejemplo, de periodismo, los periodistas, pues que tengan nuestra visión del mundo y así se lo transmitirán a la gente, de manera que llegará un momento que esta evolucionará de tal manera el pensamiento que el que sostenga las antiguas ideas que pues eran dominantes hacía unos pocos años, con el tiempo, pues tendrán que ir pues tendrán el rechazo de la sociedad si uno habla al estilo tradicional, aunque las instituciones, los de dominio, pues la sociedad política sigue aferradas a ellas, pero ya hay esa división. Bueno, eso lo vemos, ¿no? Pues estados capitalistas en que la intelectualidad y la gente que pretende pensar, pues tiene ideas pues realmente que socialistas. Es curiosísimo. Pues esto es fruto de esta infiltración, pero luego lo veremos. Y antes hemos hablado de los traidores de clase. Pues eso, infiltrarse de tal manera pues que haya gente que traicione a su propia clase. Se impregnen de estas ideas socialistas o comunistas y llegue a traicionar la clase o el grupo al que pertenece. Pues no sé, desde sacerdotes con ideas marxistas, teología de la liberación, a lo que queráis, a empresarios con ideas progresistas, cosas de estas que a veces se ocurren por ahí. Pues esto es fruto de esta infiltración. A ellos no les importa la aparente contradicción mientras les sirva para dividir la sociedad y crear el vacío de poder. Y entonces cuando existe ese vacío de poder es cuando ellos aprovechan para colarse.
Y ese vacío de poder se hace patente en momentos de crisis. Ahí hay que saber aprovechar estos movimientos, entre comillas, espontáneos y ponerse al frente. Y ahí, en ese aprovechar la oportunidad, pues hay múltiples ejemplos. Hay uno muy reciente en España. ¿Os acordáis? Crisis económica, movimiento del 11M, aparentemente y posiblemente que en buena parte fuese espontáneo, gente se pone a protestar, pero pronto alguien se dedicó a orquestarlo y de ahí salió un partido político concreto. Aprovecharon el instante. Pero estos señores son gramscianos al 100%. Eran una élite cultural, los que habían copado todas las cátedras y todas las sillas o buena parte de ellas en las facultades de ciencias políticas. De ahí salió una generación de intelectuales orgánicos, como le gustaba llamar a Gramsci, que se encargaban de eso, de organizar la revolución. Se dedicaron a oír al pueblo, se popularizaron, lo tradujeron a un lenguaje popular y formaron un partido. E intentaron asaltar los cielos, llegar al poder, y les falló. No calcularon bien. Pero es un ejemplo claro. Aprovechan el hueco. Están ahí agazapados. Pero detrás de eso había muchos años para copar las cátedras, para estar ahí en el mundo de la cultura. Y en el momento en que irrumpieron, pues curiosamente todo el mundo de la cultura, desde escritores, periodistas, pasando por artistas, pues estaban detrás suyo. Cosa curiosa. No es nada curioso. Sencillamente es una cosa trabajada desde hace años. De todas maneras, que pensad que las ideas de Gramsci no lo explican todo en los movimientos de izquierda actual. Hay otros elementos que veremos en el próximo programa, como os he dicho al principio, que son todos los que derivan de las ideas de la escuela de Frankfurt. Pero bueno, ya sabéis que las ideas van y vienen, a veces se rechazan. Hubo un momento en que algunos pensadores de la izquierda rechazaron a Gramsci y este fue triunfando paulatinamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, su compañero Tagliotti fue el líder del Partido Comunista y fue implantando las ideas de Gramsci. Y en el año 70 devino todo aquello en lo que se llama el eurocomunismo. Algunos llamaban el italocomunismo, ahí en la versión concreta de Italia, pero también se dio en España. Y era un comunismo muy adaptado a las sociedades democráticas occidentales y en este caso a las mediterráneas, por decirlo de alguna manera. Y hay cosas curiosas. Por ejemplo, cuando en un momento dado se pone el primer referéndum referente al divorcio en Italia, el Partido Comunista no estaba detrás de ello, estaba el Partido Socialista, porque por sus cálculos pensaron que la sociedad no estaba madura y no se arriesgaban a un fracaso, pensaban que la hegemonía la seguía teniendo la Iglesia Católica. Cuando el referéndum dio el resultado que dio, pues rápidamente, pues vamos a aprovechar la ocasión, y se pusieron al frente. Y a partir de ahí todas las ideas innovadoras salieron del Partido Comunista. Estaban esperando su momento y les pasó por delante el Partido Socialista, pero nada, el Partido Socialista pronto Aquí en España, pues este movimiento eurocomunista, que deriva de las ideas de Gramsci, pues el Partido Comunista de Santiago Carrillo de la Transición estuvo dispuesto a transigir con muchas cosas que para un comunista de los de la vieja escuela le escandalizaba. De ahí que hubo escisiones de comunista, Partido Comunista de los Pueblos de España, ORT, etcétera, porque estaban escandalizados. Aparece Santiago Carrillo, un líder histórico del comunismo, que participó en la guerra civil y tal. Y a su espalda está la bandera roja igualda, la bandera monárquica. Pero ¿cómo aceptamos esta situación? De momento aceptamos y vamos guardando la bala en la recámara para cuando llegue el momento. Su momento nunca llegó. De hecho, se hundieron. Bueno, ¿os acordáis de aquellos curas obreros? Fruto de la infiltración de tipo gramsciano en los seminarios, en los estudios eclesiásticos, en las jerarquías de la Iglesia. Yo recuerdo muchos sacerdotes que tontearon o directamente se hicieron comunistas. Precisamente Santiago Carrillo dijo, ahora no recuerdo el nombre, que era el único partido que tenía un sacerdote en la cúpula directiva. Naturalmente ese sacerdote al poco tiempo dejó de serlo, porque, bueno, en fin, no parecía muy coherente todo el asunto. Y, en fin, la vida misma te lleva a una cosa o la otra. Pero yo me acuerdo del párroco
Pues sí, donde dice la primera comunión, está absolutamente cooptado por estas ideas. Y todo empezó porque, caramba, tú tienes preocupación social, ¿eh? Eres como nosotros. Ideas avanzadas, en el fondo buscamos lo mismo. Y halagarles. Y ahí entraban. Hoy en día esa batalla la han perdido. La batalla eclesiástica. Hoy, por lo menos en el bajo clero, en el alto clero no estaría tan seguro. Bueno, estos son matices, ¿no? ¿Recordáis vuestros profesores de instituto? Sobre todo si es un instituto público. ¿Cuáles son las ideas dominantes ahí? ¿O los profesores de universidad? Sobre todo en las carreras así menos técnicas. Porque ya se sabe que las ingenierías, bueno, pues da un poco juego en estos asuntos. Las ingenierías y tal son para la gente de orden, que no se mete en política, pero las de letras, historia, filosofía, pero tiene periodismo. ¿Cuáles son las ideas predominantes en las facultades de periodismo? ¿Veis los premios Goya o los premios Oscar? Gente que tiene un dinero que le sale por las orejas, que tiene jet privado, ¿tal? ¿Y cuáles son sus ideas? Las ideas progresistas de izquierdas. Bueno, pues ya os digo que no todo se puede explicar por estas ideas de Gramsci. Falta otro elemento importante, que son las ideas también de la Escuela de Frankfurt, que en algún momento se enfrentaron, porque lo consideraban que, bueno, era muy historicista, pero ya sabéis que estas cosas se van mezclando. Y lo dicho, esto es un mundo contradictorio donde actores millonarios, pero multimillonarios, que tiran el dinero, que viven en el lujo, pues tienen ideas, pues eso, cuasi comunistas. Y te hablan del reparto de la riqueza. Y luego descubres que, bueno, pues que están en los papeles aquellos famosos de Panamá en inversiones en el extranjero así de dudosa legalidad, pero o ves un empresario, bueno, de todos conocido aquí en España, que del mundo de los más media, que dice que él no trabaja, que él milita y también es multimillonario. Bueno, para que veáis que las ideas calan y las ideas son las que mueven el mundo, no solo la economía. Bueno, eso ya lo dije al principio. Y bueno, y aquí lo dejamos. No sé si me ha salido un capítulo un tanto árido, pero yo creo que sobre todo pensar todas las cosas que he intentado explicar, no sé si lo he conseguido, y pensarlo, su reflejo en el mundo que os rodea. En los periódicos, en las escuelas, en las cátedras, en el mundo del cine. Y a ver qué pensáis. A lo mejor no pensáis lo mismo que yo, pero a mí me parece que la cosa blanca y en botella. Bueno, para el próximo capítulo sobre esto del socialismo, pues hablaremos de la Escuela de Frankfurt y sus derivaciones y de mayo del 68, y espero hacer entonces un formato dialogado con algún invitado para no ser tan académico. Así que si os ha gustado, poned un me gusta y os espero pues en el próximo episodio de Primum Gradus, que yo creo que será sobre el Quijote. Pero no me olvido del socialismo del siglo XX y XXI, Así que en cuanto pueda volveré sobre el tema. ¡Hasta pronto!